Sin lugar a dudas que a muchos de nosotros nos hubiera gustado estar con Jesús de una forma física y presencial. Nos hubiera gustado escucharlo predicar o verlo hacer sus milagros o ver sus sanidades sobre los enfermos, verlo resucitar a los muertos o quizá tal vez de una forma más arriesgada, estar presente allí en esa barca cuando Pedro caminó sobre el agua. Creo que sin duda hubiera sido muy emocionante, hubiera sido un enorme privilegio para cada uno de nosotros esa experiencia. Pero nosotros no la podemos tener. Sin embargo, hay alguna bendición o alguna bienaventuranza en eso. ¿Por qué te comento esto? Bueno, déjame leerte el texto que leímos hace un poco de tiempo, pero ahora vamos a encontrarle un poquito más de sentido a esta historia, porque seguramente en algunos momentos hemos pensado como estos apóstoles o como este apóstol. Dice el texto así. Estoy leyendo para ti Juan 20, del 24 en adelante. Ya vimos esta historia, pero ahora vamos a darle otro matiz. Bueno, no a darle otro matiz, vamos a percibir otro matiz que tiene. Dice así: Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: «Hemos visto al Señor». Pero él respondió: «No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado». 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: «La paz sea con ustedes». Entonces le dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree». «Mi Señor y mi Dios», exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: «Tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme». Déjame repetirte este último versículo, porque es ahí donde vamos a centrar nuestra atención en este devocional. Entonces Jesús le dijo: «Tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme». Juan 20, del 21 al 28. Ojalá también lo puedas leer tú por ti mismo. Y si tienes la aplicación de YouVersion, puedes checar diferentes traducciones o diferentes versiones para entender más o ver con más claridad los matices que el texto quiere decirnos. Bueno, déjame hacer un poco de recorrido histórico alrededor de este pasaje para que podamos entenderlo mucho más. El texto se escribe por allá del año 95-96 de nuestra era, escrito por Juan el apóstol de Jesús, el apóstol amado, quizá el más jovencito de los apóstoles que siguió a Jesús, quizá un jovencito de, 16 o 20 años posiblemente, que estaba muy cercano a Jesús. Él era pescador, pero de repente Jesús lo llamó a él y a su hermano, y entonces ambos lo siguieron. Bueno, Juan estaba tan cerca de Jesús y quería comunicarnos ciertas cosas o ciertas palabras de Jesús a través de su evangelio, pero antes de que quiera comunicarla a nosotros, se la quiere comunicar a sus propias ovejas de allá del siglo I después de Cristo, en el año 95 o 96. Ya para ese tiempo Juan es un anciano, ya está muy viejito, ya posiblemente ha pasado su persecución y ha regresado de la isla de Patmos
ya, ya es un hombre icónico allá en las comunidades de Asia Menor. Era el pastor allí, y entonces él visitaba las comunidades y llevaba un mensaje muy, muy sencillo: ámense los unos a los otros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, es amor. El que no ama a su hermano es un criminal, es un asesino. Así era su mensaje, y él frecuentemente decía: ámense los unos a los otros. Algunos de sus biógrafos dicen que ese era lo único, cuando lo ponían a predicar o a enseñar, que les decía a sus ovejas, a sus discípulos: ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Ya no tenía más mensaje, pero es que ese era el mensaje que él había retenido de Jesús. Entonces, año 96 de nuestra era, y él está pastoreando a unas personas que tenían esta nostalgia con la que empezamos hoy este devocional. Ellos decían: no, los apóstoles como Juan, como Pedro, como Andrés, como Bartolomé, esos sí que fueron muy bendecidos porque caminaron con Jesús, lo escucharon, comieron con él, pernoctaron o estuvieron en muchas noches con él, cerca de él, escuchando sus enseñanzas, y lo vieron hacer milagros. No, es que esos apóstoles sí que fueron benditos, sí que tuvieron una revelación increíble y especial. Pero nosotros, bueno, nosotros somos como cristianos de segunda. Ya simplemente pues creemos y ya, ¿no? Justamente para combatir esa enseñanza o esa idea falsa, es que Juan escribe también esta historia de Tomás. Tomás, el discípulo incrédulo, el discípulo que, aunque vio a Jesús, aunque escuchó a Jesús y vio los milagros de Jesús, en el momento en que él debe creer con todo su ser, con todo su corazón y con toda su alma, Tomás es el famoso discípulo que nosotros los mexicanos hemos reducido a un dicho, como dice Santo Tomás, o como decía Santo Tomás: hasta no ver, no creer. Pero ya comentamos también que las palabras de Tomás fueron mucho más agudas, mucho más violentas. Él dijo: si yo no veo las heridas de los clavos en sus manos, y meto mis dedos en ellas, y pongo mi mano dentro de la herida de su costado, no lo creeré. Fíjate qué genial es esta historia en el contexto que te platico. Porque lo que Juan les está diciendo a sus discípulos, a sus ovejas, les está diciendo que los primeros discípulos de Jesús fueron personas sumamente incrédulas, que tenían todo para creer, pero que no creyeron. Y por eso, al final de esta historia, Juan cierra esta narración diciendo las palabras de Jesús. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Bienaventurados, benditos son los que creen sin verme. Y otra versión dice: más bienaventurados, más dichosos, más plenos son aquellos que creen sin haber visto. Y esto quiere dejarlo muy, muy marcado. Juan a sus propios discípulos, a sus propios feligreses, les quiere decir: ustedes son benditos, son dichosos, porque creen en alguien que no han visto. Están expresando la fe en una forma mayúscula. Así que eso que ellos viven en el siglo I, nosotros sí lo podemos tomar y transportarlo para nuestra realidad del siglo XXI.
Nadie de nosotros ha escuchado de forma audible y física la voz de Jesús. Nadie de nosotros ha visto sus manos hacer los milagros que hizo. Nadie de nosotros ha podido escuchar sus grandes y elocuentes sermones. Pero nos hemos abierto a la fe de creer en Él y amarlo a pesar de no haberlo visto. Y la Biblia viene para decirnos, Juan viene para decirnos que somos dichosos porque sin ver hemos creído. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional y esta bendición llenen tu corazón este día. Dios te bendiga.